Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bueno, pues una vez más estamos aquí con todos ustedes para hablar de nuestra materia de compras y abastecimientos. Una disculpa, ¿no? Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta materia, ¿no? Ya hemos hablado ya en gran medida de la función de compras dentro de una empresa, cómo se da todo el proceso. Hemos visto también a lo largo de estas ya 13 sesiones distintos flujogramas. Hemos hablado también de las distintas naturalezas de los insumos. Nos adentramos un poquito en lo que es el comercio nacional, el comercio exterior, las funciones que ambas partes implican, así como también hablamos de la importancia de una correcta selección de proveedor o de proveedores, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado ahora sí que a la recta final de la materia, ¿no? Ya es ahora sí que ya es la última sesión, ¿no? Estoy, estoy en gran medida muy emocionado por todo lo que se ha venido platicando a lo largo de estas sesiones y esperando que, de verdad, que todas estas sesiones sean de su correcto provecho y que también los conocimientos los lleguen a aplicar, ¿no?, de la manera más correcta dentro de sus empresas. El objetivo principal de todas estas pláticas que hemos llevado a cabo es justamente tratarle de dar una dirección o una orientación a los procesos correctos que debe de llevar una empresa como tal, ¿no? Ahora nos tocó hablar de compras y de abastecimientos, de control, incluso también de selección de proveedores. Y bueno, pues de verdad yo espero, ¿no? Yo espero en lo personal y en lo profesional, ante todo, que todos estos conocimientos sean sean de su provecho. Bueno, pues también comentarles que al final de esta sesión van a encontrar ya o van a tener ya las herramientas necesarias para poder responder al examen final. Un examen final que básicamente viene muy sencillo, son 3 secciones básicamente, una sección de verdadero y falso, otra sección de relacionar columnas y la primera sección que es de opción múltiple. Son preguntas que a lo largo de toda la materia, de toda la asignatura, se han venido planteando, ¿no?, a modo de pláticas, de conocimientos, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Espero de verdad en lo profesional y en lo personal que no tengan duda, que sean capaces de resolver correctamente estos exámenes, este examen, el examen final. Y bueno, pues también espero en lo profesional que toda esta información sea de provecho. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, ¿no?, preámbulo o sea, sesión número 14, pues vamos a comenzar. Bueno, pues los subtemas de nuestro último tema, bueno, pues ya los vimos. Es el control de existencias, que ya estamos por acabar de ver ese subtema. El segundo subtema, almacenes y transportes, ¿no?, que también ya estamos viendo lo de los almacenes. Vamos a adentrarnos en transportes. Y finalmente vamos a hablar un poquito de la ética en función de las compras y de los abastecimientos. Pero básicamente se puede reflejar o se puede traducir como la ética en función tanto de los proveedores como también de los consumidores, ¿no? Entonces también se debe de entender que una parte debe de ser ética, así como también obtener respuestas de la manera más correcta en torno a las formas, a la forma de hacer el negocio, ¿no?, siempre respetando tanto la integridad de una empresa como de la otra. Bueno, los últimos conocimientos que se van a ver en esta materia, bueno, pues vamos a ver la función de control en el transporte. Ahorita vamos a hablar ya de lleno del método ABC, que es el método para llevar un buen control dentro del almacén en torno a los inventarios. Y finalmente
Bueno, pues vamos a hablar acerca de la ética, ¿no? Que ya lo vimos, que va a ser en función de las compras. Bueno, pues vamos a comenzar. Todo esto ya lo vimos. Fue aquí donde nos detuvimos. Una disculpa. Ahí estamos. Método ABC. Stock especulativo. Bueno, muy bien. Bueno, el último tema del que estuvimos hablando la sesión pasada fue acerca del stock especulativo. Ya vimos cuál es la función del stock especulativo, cómo puede ser incluso una gran ventaja, ¿no? Hablamos incluso de una ventaja que podemos llegar a tener si usamos este stock especulativo en torno a los costos, también en torno a las ganancias que se pueden llegar a tener, las ganancias marginales o el ahorro marginal. Ya hablamos de qué se trata esto de ahorro y de ganancia marginal. Bueno, pues ahora vamos a hablar del método ABC. El método ABC es el método usado por excelencia en la gran mayoría de los almacenes que justamente se dedican a comercializar o a producir, vamos a decir que productos para un consumo final. El fundamento de este método ABC incluso tiene que ver un poco con un fundamento en economía, ¿no? En economía mundial, donde se afirma, o por lo menos se fundamenta, que el 80% de la riqueza del mundo está en la mano, o está en las manos, mejor dicho, del 20% de la población mundial. 80-20, es una relación. 80% de la riqueza mundial en 20% de las personas que habitan en el mundo. Bueno, pues bajo este fundamento de economía, se puede traducir a un método de control de almacén, donde se afirma que el 80% del valor de los insumos o del valor, ¿no?, de los insumos dentro del almacén está nada más en el 20% de las unidades físicas que se encuentren dentro de estas 4 paredes que van a formar el almacén físico. 80% en los del valor económico, justamente en posesión del 20%, ¿no?, de los insumos físicos. Es un fundamento que en la gran mayoría de los casos se cumple. Vamos a decir de que usted se dedica justamente a la joyería. Bueno, pues entienden entonces que los insumos necesarios para la joyería son toda la clase esta de metales preciosos. Puede ser plata, oro, ¿no?, platino, tal vez, ¿no? Vamos a decir que el 80% y todo el valor monetario que esté dentro del almacén, tal vez esté nada más en 20 gramos de oro, ¿no?, o en 2 kilos de oro o de plata, etcétera. Quiere decir que físicamente, ¿no?, pues el valor económico está en posesión de una cantidad muy limitada en unidades o en volumen o en peso en este caso, ¿no? Está en cantidades muy limitadas en relación a todo el valor económico que existe o que hay detrás, ¿no?, de pequeñas, de unidades muy pequeñas, que en este caso son los materiales preciosos. Bajo este fundamento se trata el método ABC, ¿no? El método ABC justamente lo que trata es jerarquizar en relación a su valor monetario, todos los insumos, o por lo menos todas las naturalezas de insumos. En el caso de una empresa que justamente se dedique a hacer joyería, bueno, pues una naturaleza de producto es un mineral precioso, ¿no?, es un metal precioso. Puede ser oro, plata o cualquier otro tipo de metal, o platino, por ejemplo, ¿no? Y otra naturaleza de otro insumo puede llegar a ser, vamos a decirlo, el acero, que ya no es metal precioso, ya es un metal un poco más comercial, pero que sigue siendo utilizado y necesario en este tipo de industrias. Por lo menos, entonces ya tenemos 2 naturalezas diferentes: metales escasos o metales preciosos y también el acero. Son naturalezas diferentes. Entonces el método ABC, el primer paso es jerarquizar
todas las naturalezas de los insumos que podamos llegar a tener dentro de nuestro almacén. Como lo comenté, se puede también hacer una división en torno a la ley 2080, 20% del total, ¿no? Del total de los insumos y 80% del total del valor monetario de los mismos. Una disculpa. Bueno, este método es especialmente efectivo cuando hay una gran diversidad o variedad de insumos. Pueden ser metales preciosos, en algún momento dado pueden tener incluso madera, vidrio, etcétera, ¿no? Mientras más naturalezas de insumos pueda llegar a tener, mayor va a ser la eficacia o la eficiencia que pueda tener este modelo, que como ya lo mencioné, es uno de los modelos más mundialmente más aceptados en torno al manejo o al control efectivo del valor de un inventario. Bueno, el método ABC también segmenta en 3 grupos, que es el A, el grupo B y el grupo C, diferentes naturalezas de los insumos. Vamos a suponer que el insumo A es aquel insumo más valioso o el insumo más preciado para la fabricación de un determinado producto. Vamos a suponer en el ejemplo que le mencioné de la joyería, que se dedica justamente al manejo de metales preciosos. Bueno, pues pueden meter en el grupo A todos aquellos metales preciosos que son relativamente escasos. Puede ser el oro, la plata, ¿no? El platino, como lo había mencionado. En el grupo B viene la segunda jerarquía de insumos más valiosos para la empresa. Vamos a quitar entonces a los metales preciosos. ¿Qué es lo segundo más necesario o lo segundo más valioso en términos monetarios, para esta empresa? Bueno, pues tal vez puede ser, vamos a decir que puede ser el acero, puede ser tal vez alguna aleación de metales, puede ser algunos insumos necesarios, incluso pueden ser hasta ya piedras preciosas, ¿no? Pueden ser los rubíes, esmeraldas, etcétera. Van a ser los segundos componentes que necesitamos o que son monetariamente hablando más valiosos de toda la empresa. Entonces este grupo va a ser el grupo B. Muy bien, grupo B. Ahora, quitando los metales y quitando las piedras, ¿cuál sería el tercer grupo o el tercer grupo de insumos más valioso para el almacén? Bueno, pues ya podemos hablar tal vez de, vamos a decirlo, de vidrio, tal vez pueda ser terciopelo, porque necesitamos el terciopelo para las envolturas, yo qué sé, ¿no? Puede ser cualquier tipo de material, puede ser incluso cuero, piel natural, etcétera. Bueno, pues a ese grupo lo vamos a clasificar como el grupo C. El objetivo de esto, del grupo A, del grupo B y del grupo C, es de que justamente sean una cantidad relativamente pequeña de insumos en relación al resto de insumos que pueda haber en el almacén. Supongamos de que también dentro del almacén encontramos lo que es el vidrio y voluminosamente pues representa el 40%, ¿no?, del volumen que se pueda llegar a tener en el almacén u otro tipo de componente. Esta es la función y en base a estos grupos, al grupo A, al grupo B y al grupo C, se debe de manejar controles más estrictos, parámetros de calidad incluso más detallados, más detectables. Es la función del método ABC, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Así es como se ve en esta gráfica. Voy a pedir de la manera más atenta que esté muy atento de la gráfica que estamos manejando. Es así como se debe de ver una gráfica del método ABC. Podemos ver que, por ejemplo, en el grupo A se encuentra el 10% del total de todos los insumos que están dentro del almacén. Quiere decir que por cada 100 unidades que pueda haber en el almacén, 10 unidades tienen que ver con un metal precioso. Pero estas 10 unidades
de metal precioso representan el 70% del valor económico de todo el almacén. Este 10% nada más. Entonces se le debe de poner un control especial. El segundo grupo, hemos hablado de que van a ser las piedras preciosas. Pueden ser los rubíes, esmeraldas, zafiros, etc. Vemos que justamente de las 100 unidades o de las 10 unidades que puede haber en el almacén, 2 unidades son piedras preciosas. Bueno, 10 unidades, muy bien. Lo vamos a ir sumando con el valor monetario que tengan los metales preciosos. Todo esto nos va a arrojar el 90% del valor total del almacén. Quiere decir que el 90% de la riqueza económica que se encuentre dentro del almacén va a corresponder únicamente a los metales y a las piedras. Y el resto, el 10%, va a corresponderle al 70% de todos los insumos que se encuentren dentro del almacén. Es así como funciona el método ABC. Por lo tanto, se debe de establecer controles más específicos o más dirigidos a este tipo de insumos, y tal vez controles un poco más amplios, un poco más holgados en torno al resto, al 70% que sobra, ¿no?, de los insumos que se encuentren dentro del almacén. Bueno, ahora bien, el método ABC no contabiliza la cantidad exacta de insumos. Lo único que contabiliza es la naturaleza de los insumos, vamos a decir, oro, plata, ¿no? Pero no contabiliza de manera precisa las unidades que existen, nada más las naturalezas. También sigue dos criterios. El primero es el número de unidades almacenadas. No se debe confundir con el número de artículos. Número de unidades se refiere a, bueno, tenemos materiales preciosos, piedras preciosas, un depósito de vidrio, un depósito de plástico, otro depósito de terciopelo. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Y también se refiere a contabilizar el valor económico de cada una de las unidades. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Almacenes y transporte. Bueno, ya hablamos de lo que son los almacenes, también hablamos ya un poco acerca del stock, pero ahora también vamos a enfocarnos en cómo vamos a acomodar o cuáles son los criterios que debemos de considerar al momento de estar acomodando determinados insumos dentro del almacén físico. Bueno, la primera, ¿cuál es la importancia del almacén? La importancia del almacén, ya alejándonos de los términos de inventario y de stock, la importancia del almacén radica en que es justamente el alimento que va justamente a crear el dinamismo en torno a un ciclo productivo que se va a ver traducido en un aspecto comercial. También regula el flujo de mercancías, ¿no? Estabiliza la producción con la demanda, es decir, en base a la demanda que pueda tener en el exterior, voy a tener una cantidad guardado o en resguardo. Y finalmente también es un suministro permanente a los clientes. Se puede entender de dos maneras diferentes. La primera es, bueno, pues el cliente tenga tal vez necesidad de algún producto determinado y sabe justamente que en el almacén de la tienda, ¿no?, lo va a encontrar, producto terminado. O por la otra parte, bueno, pues quiere una refacción o un repuesto a un componente de su producto terminado, puede ser de una videocasetera, etcétera. Entonces acude con el fabricante y él sabe que él debe de tener dicho reemplazo. A eso es a lo que se refiere. Muy bien. Muy bien. Hay diversos tipos de controles dentro del almacén. El primero es antes de la llegada. Antes de la llegada del insumo, estamos hablando, ¿no? No nuestra, sino del insumo, antes de la llegada del insumo o de la recepción.
Antes de que se dé esta llegada, el almacén debe de tener siempre en mente cuál es la documentación necesaria que va a acreditar la llegada de dicha mercancía. Puede ser documentación interna, puede ser tal vez el llenado de una hoja de recepción, ¿no? Para el departamento puede ser de compras, ¿no? Como ya lo vimos en el flujograma, o puede ser también la documentación que el proveedor pueda llegar a prestar, ¿no? Para justificar justamente las unidades que se están llegando. Ese tipo de situaciones de documentos son los que van a marcar la pauta en el control que se pueda llegar a dar en el almacén antes de la llegada o de la recepción, como mejor va, de la recepción de los insumos. El segundo control es justamente durante la llegada. Durante la llegada se muestran los documentos que previamente ya se establecieron, se hace un conteo de las unidades, si se puede llegar a contabilizar, si no, pues se debe de pesar, se debe de medir, tal vez, ¿no? Etcétera. Todo esto en función a la naturaleza del insumo. También es el traspaso de la custodia y de la propiedad del insumo. El traspaso de la custodia es justamente, llega a ser el fin de la custodia del insumo por parte del transportista. Es por eso que es muy importante seleccionar al transportista de la mejor manera. También es el traspaso de la propiedad del producto. El traspaso de la propiedad no se da nada más cuando se liquida la cuenta. Se da justamente ya cuando se recibe ya la mercancía y ya puede ser utilizada, puede ser ya moldeada, puede ser transformada. Es hasta ese entonces, hasta ese momento, cuando el traspaso de propiedad se da. Antes no. Y finalmente el control después de la llegada, ¿no? El después de la llegada es lo que estábamos diciendo, ¿no? Inspección de insumos, cómo está el insumo, en algún momento dado se está echando a perder, se está fermentando, ¿no? Se está deteriorando. Todo este tipo de controles que se dan después de la llegada y que deben de ser justamente también partes de un control rutinario, puede ser un control recurrente, ¿no? Ya no un control preliminar ni uno posterior, debe de ser control recurrente. Y muy bien, ahora bien, el almacén, como es un espacio físico y también es un espacio donde laboran personas, trabajadores, debe de ser o debe contemplar aspectos de seguridad. De seguridad, vamos a decirlo que tanto para los insumos como para los trabajadores. Obviamente, una vida humana jamás se va a poder comparar con un insumo, independientemente de la naturaleza que tengan y del valor monetario que tenga este insumo. Una vida humana siempre debe de ser la prioridad. Es en función a esto cómo se diseñan también algunos almacenes. Muchas veces incluso el mismo Departamento de Protección Civil del gobierno también ayuda justamente al diseño íntegro de estos almacenes para garantizar la seguridad de los obreros que se puedan llegar a encontrar dentro del almacén en algún momento determinado. Protección Civil también debe autorizar y ratificar justamente lo que es el Manual de Protección Civil, donde se hacen las descripciones de cada una de las áreas del almacén, qué se realiza en cada parte del almacén, cuáles son los factores de riesgos de cada área, y todo esto en función a la protección humana. Ya no hablamos de la protección de los insumos, sino de la protección humana. Bueno, ¿cuáles son los puntos a considerar en el diseño de un programa de seguridad dentro del almacén? Los puntos son los siguientes. La primera es la naturaleza del insumo que se está guardando, que se está resguardando. No es lo mismo tener un almacén justamente, vamos a decirlo,
de un ingrediente, un insumo altamente flamable, incluso hasta gasolina o gas. No es lo mismo tener un almacén con este insumo que tener tal vez un almacén con, vamos a decirlo, no sé, con agua, ¿no? Vamos a decir que son contenedores inmensos de agua que se necesitan para la producción final de un determinado jugo o un determinado licuado que luego se va a vender. No es lo mismo, ¿no? Porque sabemos de que si en algún momento dado se llegara a hacer un uso indebido del manejo de la gasolina o del gas, bueno, pues el riesgo va a ser muchísimo mayor a que si justamente el depósito de agua se llega a perforar, ¿no? Y todo esto se debe de ver en función a la protección del ser humano, ya no del insumo como tal, sino del ser humano. El segundo aspecto son justamente las condiciones físicas del almacén. Obviamente un almacén nuevo va a ser más propenso, ¿no?, a ser más seguro que un almacén que tal vez fue construido en 1910 o en 1920, cuyas paredes ya se están desgastando, ya se puede correr el riesgo incluso de que en algún temblor se derrumbe el piso, etcétera. A eso se refiere, al estado físico. El tercero es, bueno, pues, cuál es el personal y cuáles son las medidas de seguridad que se están desempeñando. En Protección Civil, justamente también nos obliga dentro de nuestros almacenes a contemplar lo que son los simulacros. Para efectuar los simulacros también debemos de contar dentro del almacén con personal altamente capacitado para manejar una contingencia. Ya nos podemos hablar incluso de las brigadas de seguridad, que va a haber una brigada que va a checar después del simulacro cómo están las condiciones físicas del almacén, cómo están los insumos, si se vieron modificados, si no se vieron modificados. Va a haber una pequeña patrulla de primeros auxilios, etcétera. ¿Cómo está el personal capacitado para manejar en algún momento dado, que ojalá que no se espera que suceda, pero se debe de contemplar, ¿no?, cómo reaccionaría en algún momento dado el personal del almacén ante una contingencia como esta? Y también la tipología de los espacios. La tipología de los espacios lo hace Protección Civil. Protección Civil no va a determinar lugares más peligrosos que otros. Va a determinar justamente rutas de evacuación en función al peligro o al riesgo que se pueda correr en determinadas zonas. Se debe de manejar también en el aspecto del almacén justamente estas rutas de desahogo, ¿no? Las rutas de desahogo que nos van a ayudar en algún momento dado a mantener a nuestro personal sano y salvo, y también a un correcto funcionamiento de, vamos a decirlo también, de los cuerpos de bomberos en algún momento dado. También puede ser que tengamos o contemplemos un helicóptero, un lugar donde pueda aterrizar un helicóptero, ¿no? Vías de acceso tal vez para una ambulancia, etcétera. Todo eso se tiene que ver también más a fondo, y ya lo dije, con persona especializada en Protección Civil. Ahora bien, ¿cuál es el ordenamiento o la ubicación que deben de llegar a tener los materiales? Bueno, en primer lugar está la accesibilidad. El acomodo de los insumos dentro del almacén debe de obedecer a una accesibilidad, y la accesibilidad debe de obedecer justamente también a la periodicidad o al periodo que estos insumos sean utilizados. Es aconsejable siempre mantener los insumos que más se estén usando cerca de la banda de producción que aquellos que realmente no se utilizan nunca. Esos se pueden tal vez poner un poco más alejados a la banda de producción, mientras que los que se estén utilizando periódicamente deben de ser puestos o deben de ser colocados de manera accesible, ¿no?, a la banda de producción o de ensamblaje. La protección también se debe de ver, ¿no? Tal vez podamos llegar a tener o a destinar
áreas en nuestro almacén más húmedas que otras. Hay algunos productos, por ejemplo el tabaco para puros, que exigen un nivel de humedad del 70 al 72 grados de humedad. Más allá de estos límites, tanto del límite inferior como del límite superior, el insumo, que es el tabaco, puede sufrir una modificación incluso biológica, que esto va a representar en un producto mejor o peor, ¿no? O en un producto esperado, que el ideal es que sea un producto mejor, pero estas condiciones de humedad pueden llegar incluso a repercutir de manera directa el funcionamiento o el desempeño de un producto terminado, como puede ser los puros, ¿no?, de tabaco, estos de fumar. Pueden ser relaciones como la humedad, como la isolación, como la cantidad de luz que determinadas áreas del almacén deben de tener para un manejo correcto de los insumos, etcétera, ¿no? Temperatura, obviamente, ¿no?, también debe de estar contemplado en estos aspectos. Y bueno, justamente también el tercer punto es el acomodo. Ya hablamos de la accesibilidad, ¿no?, también de la protección. Ahora también debemos hablar del acomodo. Cómo se van a ir acomodando los insumos, justamente, con la finalidad de que no se afecte algún proceso que se esté llevando en esa área, en determinado, ¿no? Muchas veces los productos, vamos a seguir hablando del tabaco, ¿no?, de los puros, se recolectan las hojas, ¿no?, por parte del veguero, se llama así, la persona que va recolectando las hojas de la planta, ¿no? Se llevan a una casa justamente donde, vamos a decirlo, donde se fermentan las hojas de tabaco, ¿no? Es una primera fermentación, generalmente el puro conlleva 3 o 4 fermentaciones, es la primera fermentación, pero el acomodo de las hojas de tabaco que se lleve a cabo dentro de estas casas es completamente determinante para todo el resto del proceso. El acomodo de estas hojas debe de ser de tal manera que permita el correcto flujo de aire, o de ventilación, mejor dicho, de ventilación entre las hojas. Todo esto para que las hojas, vamos a decirlo, desahoguen toda todo el agua que todavía tienen de la planta como tal. Si en algún momento dado no existiera este flujo de ventilación, las hojas difícilmente podrían llegar a eliminar este excedente de humedad. Por lo tanto, un correcto acomodo de las hojas es completamente necesario. Si en algún momento dado las hojas no se llegan a acomodar de la mejor manera o de la manera más correcta, este proceso se vería interrumpido y el producto final repercutiría en un tabaco muy agrio, muy amargo y de muy baja calidad. Por lo tanto, es muy importante, siguiendo el ejemplo de los puros, mantener un buen acomodo de las hojas. Si nos referimos a otro tipo de productos, también es completamente necesario el acomodo de los insumos, de las cajas tal vez. Todo esto nos puede llegar a representar un ahorro de espacio que en algún momento dado puede ser utilizado para almacenar más insumos, o si nos vemos muy preocupados por el aspecto de la protección al ser humano, podemos ahorrar espacio tal vez para puntos de reunión, manejo de lesionados, etcétera, ¿no? Las opciones son muy diversas, pero el acomodo es uno de los factores primordiales en todo este asunto de llevar un buen control en torno al almacén. Bueno, ya hablamos de los almacenes. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los transportes. Hablamos ya de los proveedores, de comercio nacional, comercio internacional, manejo de almacenes, control de proveedores. Vamos a hablar ahora de transportes. Vamos a comenzar
con el transporte terrestre. El transporte terrestre, como su nombre lo indica, es aquel que va sobre la tierra, ¿no? O va sobre el pavimento, sobre las vías del tren, ¿no? Bueno, pues encontramos tres tipos de transporte, básicamente, que es el de carretera, ¿no? Ferroviario y especial. El de carretera es todos los camiones transportistas, ¿no? Que se dedican justamente a transportar un bien de un lugar a otro por medio de la carretera o de las carreteras que de un país determinado o una región determinada tenga construidos. Esto ofrece una ventaja. La ventaja es de que hay una gran flexibilidad en el manejo de rutas. En algún momento dado se puede llegar a desviar para conseguir un atajo, ¿no? Hay una gran flexibilidad en el manejo de rutas. Una desventaja, por ejemplo, es de que hay algunas zonas que todavía están incomunicadas y se requiere una fuerte inversión en capital, en infraestructura pública, para la creación, por ejemplo, de una carretera. Entonces tal vez nosotros estemos esperando llegar a comercializar con una región en el país, pero todavía se estén haciendo los planes o los trazos iniciales para una carretera que vaya hacia dicha localidad. Es una desventaja. Otra desventaja son los diversos riesgos que pueden llegar a haber. Riesgos desde riesgos delictivos, pueden ser algunos robos, vamos a decirlo también, como puede ser alguna ponchadura de llanta, algún manejo que alguna vía terrestre está en mal estado, retrasos, puede haber muchos retrasos, ¿no? Así como también puede llegar a haber algunos pérdidas de tiempo, ¿no? Puede ser incluso saturación de la carretera, tal vez cerca de los puntos de las casetas, etcétera, ¿no? Hay muchas ventajas y a la vez hay muchas desventajas. Actualmente todos los contenedores no son nada más cajas grandes de acero, sino también pueden llegar a ser contenedores en lo relativo a la humedad, a la temperatura. Hay la gran mayoría de los contenedores incluso tienen refrigeración, ¿no? A refrigeración, manejo de ventilación, incluso hasta luminosidad, ¿no? Y también manejo de humedad. Muy bien, vamos a hablar del ferrocarril. El ferrocarril nos permite o nos va a permitir a nosotros transportar una gran variedad de insumos y de volúmenes, mucho más que el camión, ¿no? Se puede entender que incluso hasta se pueden llevar 5 o 6 contenedores seguidos, ¿no? Y pueden ser incluso hasta algo voluminosos. No se tiene el problema de los atascos de tráfico, tampoco de que se averió una llanta, ¿no? También puede contemplar algún riesgo delictivo, eso sí, ¿no? También se debe contratar algún seguro, ¿no? Pero la gran desventaja del ferrocarril es de que es un modo muy inflexible. El ferrocarril nada más va a pasar necesariamente por donde haya vías de tren. Por donde no haya vías de tren, pues no va a pasar, a menos de que sea un camión, ¿no? Todo esto supone una desventaja, ya de que hay muchas localidades, la gran mayoría, que no está conectada con el sistema ferroviario que se tiene actualmente. Por lo tanto, es un sistema inflexible, es barato, eso sí, ¿no? Pero también se pueden manejar volúmenes más grandes, más voluminosos. ¿Cuáles son los especiales? Bueno, pues los especiales son aquellos que se enfocan en la transportación de un solo tipo de insumo. Puede ser petróleo, ¿no? Los oleoductos, pueden ser incluso gas, ¿no? Etcétera. Pero estos tipos de transporte generalmente están en manos, vamos a decirlo, del monopolio que es Pemex, ¿no? Puede ser de que usted tal vez maneje algún tipo de insumo, puede ser chapopote, etcétera, y tal vez se pueda utilizar un tipo de transportación como este. Muy bien. El transporte aéreo. El transporte aéreo es el transporte más rápido que existe. Se recomienda mucho para justamente lo que es el manejo
de perecederos, ¿no? Donde puede llegar un avión es justamente donde puede haber infraestructura, que es, volvemos a lo mismo, muy costosa para hacer o para fabricar o para construir, mejor dicho, un aeropuerto, ¿no? No se pueden manejar volúmenes tan grandes, son volúmenes pequeños de perecederos. El costo es muy elevado, el costo de transportación es muy elevado, dado su gran ventaja de la velocidad, ¿no? Y también, bueno, pues es especialmente o está enfocado justamente a los perecederos o a los insumos demasiado valiosos. Puede ser el manejo de oro, manejo de plata, ese tipo de insumos, ¿no? Bueno, también tenemos el transporte acuático. El transporte acuático es el que permite un mayor volumen de transportación a un costo mucho menor. Obviamente la rapidez de la transportación también se ve muy afectada, porque aún sigue siendo el medio de transporte más lento que existe todavía, ¿no? Puede ser fluvial, es decir, por ríos, o puede ser marítimo, entre continentes incluso, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios de selección? Bueno, el primero es la naturaleza del insumo, también la capacidad que tenga el transporte. Si realmente necesita grandes volúmenes, lo más conveniente tal vez sea el transporte acuático. La asequibilidad también, que es el conocimiento de las rutas comerciales, por donde pasa el ferrocarril y tal vez por donde no pueda llegar a pasar, ¿no? Tal vez en ese lugar se pueda llegar por un camión, o incluso tal vez en ese lugar pueda existir un aeropuerto, ¿no? Quién sabe, tal vez haya locaciones que cuenten con esa facilidad. Y finalmente, la seguridad. La seguridad en el manejo y en la recepción de los insumos, ¿no? Actualmente el más riesgoso sigue siendo el de carretera, ¿no? El acuático corre el riesgo justamente de la movilidad, ¿no? De la movilidad constante. Y bueno, pues realmente el más seguro se puede decir de que es el aéreo, pero justamente también es el más costoso. Muy bien, vamos a hablar ahora sí ya de nuestro último tema, subtema de la materia, de la asignatura. Vamos a hablar de la ética en torno a las compras y al abastecimiento. Bueno, la ética. Bueno, pues la ética es la rama de la filosofía que estudia la moral, la virtud, el deber y el buen vivir. En teoría, los negocios deberían de ser tierra fértil para la ética, para un buen manejo de negociaciones en torno al respeto y en torno también al conocimiento del proveedor o del cliente que se esté manejando en ese momento. Tratarse de respeto, de respetar ambas partes y también ese trato de igual a igual, no tratar de aprovecharse ni dejarse de que se aprovechen de uno, ¿no? Por parte del proveedor o por parte del cliente. Bueno, vamos a ver un poco más de la ética. Rige los actos que se realizan de manera racional y libre, es decir, que rige los actos que pueden ser en función a una decisión humana o a una decisión de negocios. Todo eso también debe de ser regido por la ética en función a las compras y al buen trato en los negocios. Bueno, otra definición, define el buen vivir y garantiza la sana convivencia entre los sujetos, así como también la sana convivencia entre las empresas. Bueno, la ética en función de compras y abastecimientos, ¿qué es? Bueno, básicamente es mantener la lealtad a su empresa en todo momento. Antes de iniciar algún negocio con algún proveedor que sea amigo suyo, debe de contemplar que antes de ser un representante personal de una amistad, ¿no? Es representante de una empresa. Entonces siempre mantener la lealtad hacia su empresa. Otro punto es mantener un nivel de integridad tanto dentro de la empresa como dentro de la empresa, ¿no? Tanto con la relación formal con el proveedor como con la relación informal con el proveedor. Después de todo somos humanos
y cualquier tipo de acto que podamos malinterpretar, podemos llegar a desarrollar una conducta que no sea apropiada, que no sea parcial, ¿no? Que no sea imparcial, perdón, en torno a los negocios o en torno a un proceso empresarial, ¿no? Otro aspecto importante es optimizar también los recursos con tal de generar un beneficio máximo a la empresa. No hacer mal uso de los recursos, no hacer mal uso de lo que el proveedor nos está vendiendo, que le está vendiendo a la empresa. Y si justamente la persona humana pues es un representante de la empresa, no hacer mal uso de todo este tipo de insumos. También, bueno, pues aceptar y cumplir, ¿no?, la letra y el espíritu de las leyes nacionales e internacionales. Esto se ve reflejado en el comercio exterior, en el comercio nacional. Siempre tratar de ser leal y ser fiel, tanto a la letra como al espíritu de los negocios internacionales, ¿no? Y bueno, pues también, finalmente, abstenerse de hacer cualquier negocio a título personal que pueda suponer una contradicción a la filosofía de la empresa. Básicamente, ser un representante fiel de su empresa y abstenerse de usar o de tratar de generar un beneficio propio, dejando al lado a la empresa. Básicamente son puntos, ¿no?, que se pueden ir revisando. Otros puntos: manejar la información de la empresa y de los proveedores con respeto, con lealtad, no revelar quiénes son sus proveedores, dónde están sus proveedores, qué precios le dan sus proveedores. Eso tal vez se puede manejar en el ámbito interno de la empresa, ¿no? Pero ser leal a esa negociación, mostrar imparcialidad en todo momento, ¿no? Tratar siempre de enfocarse en los puntos centrales de una negociación y justamente pues o evitar caer en intereses personales o en favorecer al amigo, ¿no?, o tal vez a una empresa que sea ajena a la suya. Tratar de ser imparcial en todo momento. Y bueno, pues no fomentar la malinterpretación, ¿no?, de información, tanto para el proveedor como para la misma empresa. Vamos a decirlo de una manera muy simple. Siempre tratar, o siempre decir, mejor dicho, los datos reales, las cantidades exactas, y siempre evitar la malinterpretación de datos, tanto para el proveedor como para la empresa. Y finalmente, bueno, pues no aprovecharse de situaciones desfavorables de los proveedores. Pueden haber de que su proveedor justamente esté ya en un proceso de traspaso de negocio, o puede ser de que ya su proveedor esté incluso muy necesitado de fondos económicos, y no por eso trate usted de sacar provecho económico o provecho personal, ¿no?, de estas situaciones. Siempre trate de enfocarse en realizar una buena negociación, un buen acto de negocio, de empresarial, ¿no?, y trate de quitarse este tipo de ideas que lo único que vienen a hacer es tanto perjudicar la imagen personal como también la imagen empresarial de su representado. Bueno, pues con esto ya damos por concluido esta materia. Para mí fue especialmente un placer estarlos acompañando a lo largo de estas 14 sesiones de la manera profesional y personal. Espero de que haya sido de su agrado en la mayor medida de lo posible estos temas que estuvimos tratando y conversando a lo largo de estas 14 sesiones. Y bueno, pues al final de esta sesión van a poder encontrar lo que es el examen final, ¿no? También les dejo una tarea que ya tienen ustedes las herramientas necesarias para poder responder de la mejor manera. Y bueno, pues les deseo mucho éxito en su vida personal, mucho éxito en su vida profesional y sobre todo pues una buena administración de compras y abastecimientos. Muchas gracias. Hasta la próxima.